Perdón, ¿están compartiendo pantalla? ¿Ahora se ve? Perfecto, nos habíamos quedado, habíamos visto que es el poder, el gobierno y también la autoridad. Sin embargo, para más o menos hacer una pequeña parte introductoria, vamos a ver lo que es la fuerza material del poder estatal. Cuando hablamos de la fuerza material del poder estatal, estamos hablando la fuerza coactiva y la fuerza legal que tiene. O sea, hay una fuerza legítima y una fuerza legal, es decir, hay una autorización legitimada y hay una autorización legal para que el Estado pueda hacer uso material de la fuerza, para que el Estado pueda hacer uso del poder estatal. Entonces, eso también depende del tipo o la clase de poder de Estado que tenemos. Por ejemplo, el Estado originario. ¿Cuál es el Estado originario? El Estado originario es aquel que se funda con la constitución política del Estado. Es decir, es la primera forma de constituir un Estado. Por ejemplo, la nuestra, ¿cuál es la primera forma de constituir nuestro Estado? Ha sido en 1825, cuando se crea la República de Bolivia. Se crea la República de Bolivia por una asamblea constituyente, por una asamblea, ¿no es cierto?, que se forma para precisamente escribir la nueva constitución, o sea, la nueva estructura, la nueva formación del Estado. Entonces, a partir de esa concepción originaria, nosotros somos la República de Bolivia, que inicialmente era Bolívar, etcétera, le dan una serie de cambios, pero se origina con una primera tuitaria o constitucional que nace de una asamblea, ¿no es cierto? Una asamblea en 1825 y se funda Bolivia. Ese es un estado originario. Ahora puede haber otros estados, otro estado derivado. ¿Cuál es el estado derivado? El estado derivado es aquel que nace ya de un poder que existe. Es decir, en 1825 nosotros tenemos el poder originario y se constituye la constitución política del Estado boliviano. Eh, en esta última asamblea constituyente, que hemos tenido la última asamblea constituyente, también, ¿no es cierto?, es una especie de refundación o de nueva estructura de la constitución política del Estado. Nuevamente se hace la constitución política del Estado por una asamblea constituyente. Pero ¿por qué es derivado? Porque deriva de un órgano existente, es decir, ya deriva del órgano legislativo. El órgano legislativo que ya existe, entonces emite, ¿no es cierto?, una convocatoria para las elecciones a formar la Asamblea Constituyente. Posteriormente, esa Asamblea Constituyente escribe la Constitución Política del Estado Plurinacional y sale la nueva Constitución. Entonces, ¿de dónde está naciendo esta Constitución? No está siendo originaria, sino está siendo derivada de un órgano, del órgano legislativo, ¿no es cierto?, que emite la ley para la formación de esta nueva república. Bien, también hay algunos otros hechos, algunos otros elementos importantes de las clases del poder del Estado. Hay un, hay un poder del Estado que se denomina hecho o de facto. Cuando se está hablando de hecho o de facto, ¿no es cierto?, es aquel Estado que quebranta el derecho. Es decir, nos encontramos ante un Estado de hecho o de facto cuando este es irrumpido, ¿no es cierto?, el orden constitucional. Si nosotros estamos dentro de un orden constitucional y alguien se impone en el poder, ingresa al poder, sea por
vía del derecho, o sea, por vía de facto, de militar, de golpe, de revolución, de asonada, de lo que sea, ¿no es cierto? ¿Qué está haciendo? Está rompiendo el orden constitucional y está vulnerando el derecho, el Estado de Derecho, porque eso no dice la Constitución. La Constitución dice que para llegar a gobernar, por ejemplo, a tomar el poder del Estado, se requiere, ¿no es cierto?, pasar por diferentes normativas, principios y procedimientos que exige la Constitución. Y eso son las elecciones democráticas. Mientras no diga lo contrario y alguien hace lo contrario, ese es ya un gobierno de hecho, de facto, de fuera del derecho. Habíamos comentado también que, ¿no es cierto?, nosotros hemos vivido más de 20 años en el siglo pasado, ¿no? Bueno, hemos vivido casi muchos, desde que hemos nacido a la vida republicana, ¿no es cierto?, hemos vivido en constantes desórdenes del derecho. Es decir, alguien entraba a la presidencia y al mes o al año siguiente o a los 2 años o 3 años le daba un golpe, es decir, lo sacaba de la presidencia sin ir a elecciones. Es decir, hemos vivido una especie de gobiernos de facto más que de derecho, mucho más. Por ejemplo, al final, al finalizar el siglo pasado, de 1960, 70, del 64 prácticamente hasta el 84, casi 20 años hemos vivido en gobiernos militares, gobiernos de hecho, ninguno era de derecho. Entonces, esa es otra forma de manifestación de la fuerza estatal. Cuando se hace del gobierno un partido o un movimiento o los militares de hecho o de facto, entonces ya no utilizan la constitución política del Estado, utilizan sus propios criterios jurídicos. Por eso aparece, ¿no es cierto?, también el decreto supremo que es emitido por el presidente de la República. Bien, hay algunos otros conceptos importantes que se tiene que tomar en cuenta acá. Por ejemplo, la coactividad. ¿Qué es la coactividad? Simple y llanamente es la capacidad de imponer, aún en contra de la voluntad de otros, ¿no es cierto?, el criterio de uno, en este caso el criterio del Estado. Aquí viene el ejercicio legítimo de la fuerza del cual el Estado tiene el monopolio. El poder del Estado es el único dominante. Los otros poderes no son dominantes. ¿Ya? El poder del Estado es el único que puede imponer por la fuerza, por la coactividad, ¿no es cierto?, algo que los otros no quieren. Por ejemplo, el, el, el Estado emite una ley. Esa ley, ¿no es cierto?, va a ser impuesta, sí o sí. Tienen que cumplirla, sí o sí. Entonces, en ese sentido, el poder del Estado es coactivo, puede incluso usar la fuerza para que se cumpla con ese mandato legal, con esa ley, con esa norma. Entonces, esa es la cualidad, esa es una categoría propia casi del Estado, de la coactividad, porque aquel que hace uso de la fuerza y no está dentro del poder del Estado, pues está cometiendo un delito. Ahora también hay algunos conceptos que se los tiene que también manejar. La legitimidad y la legalidad, ya habíamos indicado que son dos cualidades o dos elementos importantes que se diferencian entre sí. Cuando se habla de legitimidad, estamos hablando de la cualidad que se exige a todo poder. Es decir, esta característica se concatena con los conceptos de legalidad y consenso. ¿Qué significa? Significa que la legalidad es la aceptación propia y voluntaria, ¿no es cierto?, para dar el poder a un determinado grupo, a un determinado partido o a una determinada autoridad.
Es decir, yo lo legitimo con mi voto, lo estoy aceptando, es la aceptación propia. Y en cambio la legalidad es la imposición de la ley, o sea, implica el sometimiento del poder estatal a la ley. El poder del Estado es legal en la misma medida que es legítimo. Entonces, tiene legalidad y legitimidad. Cuando se dice de consenso, cuando estamos hablando de consenso, simple y llanamente estamos hablando de una opinión mayoritaria y obviamente uniforme de la comunidad en relación a la obediencia del poder. Es decir, nosotros hemos entrado en consenso, estamos de acuerdo para obedecer y para acatar estas disposiciones, ¿cierto? Y otro concepto que también lo vamos a ir manejando posteriormente con bastante detenimiento es la soberanía. La soberanía es el poder del Estado, es decir, un poder soberano, independiente de otros estados en cuanto a los asuntos internos. ¿Qué quiere decir la soberanía? Que es libre e independiente de sus propios actos este estado, ¿no es cierto?, fuera del consenso de los otros estados. Entonces, en ese sentido, la soberanía es la auto y libre determinación de los estados. Por eso, para analizar la legitimidad del poder del Estado, se debe tomar en cuenta dos momentos importantes. Su nacimiento a lo largo de su ejercicio, es decir, la legitimidad por origen y la legitimidad por ejercicio. Entonces, es importante tomar todos esos conceptos, esos elementos que nos permitan tener una clara idea, una clara concepción de lo que es la fuerza material del poder del Estado. Eso es importante, manejar esos conceptos porque nos van a ayudar muchísimo a tener un concepto y una idea de la realidad del poder del Estado. Bien, veremos ahora este otro elemento que también creo que ya lo vimos como repaso, el poder, gobierno y autoridad. Cuando se habla en el ámbito de cualquiera de las disciplinas que estudian el fenómeno del poder, generalmente se vincula al gobierno con vocablos tales como autoridad política, régimen política, conjunto de órganos del Estado, conjunto de poderes del Estado, dirección del Estado, parte del Estado, etcétera. Es decir, siempre se utiliza una serie de conceptos, una serie de categorías y una serie de definiciones cuando se está hablando, ¿no es cierto?, del estudio o del fenómeno del poder. Entonces, en ese sentido, es importante tener en cuenta diferentes elementos que hacen al poder. Y esos elementos diferentes que hacen al poder precisamente son los conceptos de poder, gobierno y autoridad. Cuando estamos hablando de gobierno, estamos hablando de la conducción política, o sea, una acción y efecto de la conducción política que agrupa al conjunto de órganos que realizan los fines de la estructura global del orden jurídico denominado Estado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que el gobierno simple y llanamente es causa y efecto de la conducción política, ¿no es cierto?, del Estado. O sea, el gobierno es una acción ya de administración del poder del Estado. La forma de gobierno siempre ha sido definida como la configuración del ejercicio social, es decir, como el ejercicio y organización del poder político según una interpretación ideológica o en su estructura social. ¿Qué significa? Que el gobierno siempre ha sido definido de acuerdo a el tipo de estructura política que tiene el grupo que va a manejar el poder, ¿ya? Y el tipo de ideología que tiene marcado o tiene establecido el gobierno, en este caso. Sin embargo, el gobierno tiene definiciones desde la antigüedad, es decir, desde muchos años atrás. Voy a permitir que ingresen nuestros compañeros, están queriendo ingresar.
Ya entonces, ya desde la antigüedad se da algunos conceptos de lo que significa el gobierno como manejo administrativo del poder. Por ejemplo, Platón, ya al hablar del gobierno o de estas categorías, indicó que la aristocracia, por ejemplo, era el gobierno de los filósofos, de los más intelectuales. La timocracia era el gobierno de la oligarquía, es decir, de los propietarios, de los ricos, de los terratenientes, es decir, esa era la oligarquía. Y la democracia ya la consideraba como el gobierno del pueblo. Entonces, ya a partir de Platón, que estamos hablando unos 350 años antes de nuestra era, ya tiene esa manifestación, ya tiene ese concepto, ya se manejaba el concepto de gobierno. El mismo Aristóteles, ¿no es cierto?, divide las formas de gobierno en dos grupos grandes, los grupos puros y los grupos puros o perfectos o los impuros. Cuando habla de los grupos puros, está hablando, por ejemplo, de la monarquía, que es el gobierno de una sola persona, de la aristocracia, que es el gobierno de una minoría de notables, y la democracia, que es el gobierno de las mayorías. Entonces, fíjense, 350 años antes de nosotros ya se manejaba este tipo de conceptos. Asimismo, Aristóteles da la contraparte de las formas puras y los llama los gobiernos o grupos impuros. En ese sentido, es que manifiesta a estos grupos que han sido corrompidos dentro del uso mismo del poder. Es decir, son grupos que son las mismas modalidades, pero que se han excedido en el manejo del poder. Por ejemplo, cuando habla de la monarquía, ¿cuál es el, el elemento contrario a la monarquía? Es la tiranía. Es decir, la tiranía se vuelve una especie de contraparte de lo que es la monarquía cuando ya utiliza excesivamente el poder bajo su propio criterio. Asimismo, en la aristocracia, ¿no es cierto?, va a llamar a la aristocracia una oligarquía. Es decir, la aristocracia se vuelve una oligarquía porque precisamente va a estar el criterio de los oligarcas, de los terratenientes, de aquellos que manejan el poder económico y son minoritarios. Y obviamente a la democracia también tiene su parte impura desde el punto de vista de Aristóteles. Y ese punto de contrario es precisamente la demagogia. La demagogia va a ser una de las debilidades o una de las, ¿no es cierto?, desviaciones de lo que es la democracia. Ya modernamente, ya en el siglo XVIII, ya vamos a tener nuevos conceptos y nuevas categorías de definición, ¿no es cierto?, utilizadas dentro de lo que es el poder del Estado. Por ejemplo, Maquiavelo va a hacer el estudio en El Príncipe de los problemas de dominación, ¿no es cierto?, de los principados, de las repúblicas o principados, porque va a hacer su estudio precisamente en El Príncipe, ¿no es cierto?, de las debilidades y de la mala administración del poder dentro de los principados. ¿Por qué? Porque precisamente Italia estaba en una crisis. En esa época iba a escribir El Príncipe, dándole una especie de consejos como para llevar adelante una nueva forma de gobierno. Y es precisamente Maquiavelo quien va a hacer por primera vez que va a utilizar el Estado desde un punto de vista político-social. Ya va a utilizar la denominación de Estado. Indudablemente muchos anteriores habían utilizado en la época de Aristóteles, de Platón, y ya se utilizaba el nombre de Estado, es decir, pero con otra concepción, con una concepción de república. Entonces, en ese sentido, Maquiavelo va a ser uno de los primeros que va a utilizar la palabra Estado, es decir, el concepto de Estado, para definir, ¿no es cierto?, la realidad político-social
de una nación o de un estado, de un grupo. Entonces ya va a ser muy diferente. Posteriormente, obviamente, también va a aparecer el barón de Montesquieu, quien va a distinguir entre monarquía, despotismo y república, también como formas de Estado. Y finalmente, Juan Jacobo Rousseau, en el contrato social, ya va a hacer una explicación mucho más profunda y mucho más moderna de lo que nosotros ahora entendemos como democracia, aristocracia y monarquía. Ya va a haber una definición bastante clara en función del estudio de esa realidad. Sin embargo, para simplificar, podemos decir que el poder se manifiesta como la voluntad superior a la voluntad superior. ¿Qué significa eso? Es decir, el poder se manifiesta como una voluntad superior a la voluntad superior misma del sujeto, del individuo, de tal suerte que la aplicación jurídica no quede supeditada al arbitrio. Es decir, ese poder que también recibe el nombre de autoridad, ¿no es cierto?, es considerado como un concepto de su aceptación al órgano estatal. ¿Qué implica? Implica que el poder simple y llanamente es, ¿no es cierto?, la imposición de la voluntad superior sobre la misma voluntad superior, pero del sujeto. Cuando estamos hablando de voluntad superior, estamos hablando del Estado. Entonces, para simplificarlo, podemos decir que el poder es, ¿no es cierto?, la imposición del Estado sobre el sujeto, aunque éste no lo quiera. ¿No es cierto? Entonces, desde esa forma, ¿y quién va a imponer ese poder? ¿Cómo se va a imponer esa voluntad? Esa voluntad se va a imponer, esa imposición de voluntad sobre este sujeto es lo que vamos a llamar nosotros autoridad. Entonces, la voluntad se va a manifestar, ¿no es cierto?, por la imposición de la voluntad del Estado sobre el sujeto a través de una autoridad, es decir, por medio de la autoridad. En ese caso, la autoridad simple y llanamente va a ser el poder que se le otorga, ¿no es cierto?, para organizar un servicio. La autoridad se va a otorgar y se la puede quitar, o sea, se confiere como parte de un intercambio. ¿Qué implica? Nosotros vamos a dar una autoridad y también podemos quitar esa autoridad. ¿Por qué vamos a quitar esa autoridad? Porque está en mal uso. Ahora, esa autoridad al Estado, ¿cómo damos nosotros la autoridad al Estado? A través de la legitimación, a través del voto. Pero cuando no cumple, cuando no está cumpliendo con lo cometido, con lo establecido en la Constitución, entonces puede reaccionar la misma población y votar al presidente. ¿No es cierto? Porque él lo ha elegido, el pueblo lo ha elegido y el pueblo lo puede sacar. Eso en macro. Ahora, la autoridad también se manifiesta pues desde lo simple hasta lo más complejo. Es decir, aquel que le vamos a dotar de poder, entonces le vamos a dotar de autoridad. Entonces, como les decía algunos otros ejemplos, desde el varita o el agente de parada que está en la esquina hasta el presidente de la República tienen autoridad. ¿Por qué? Porque están representando al Estado. Son representantes del Estado. Por tanto, esa autoridad los hace representantes del Estado y les permite llevar adelante su función. ¿No es cierto? Por eso la autoridad es lo que desde el punto de vista del Estado puede ser considerado como el poder que ejerce, ¿no es cierto?, una persona que ha sido legitimada por una institución o razón. Ahora, no todas las personas que actúan en el Estado son legitimadas. Muchas de las autoridades solamente son legalizadas, es decir, nombradas por una autoridad superior. Entonces, el problema de la autoridad y el problema del poder no es simple, tiene su complejidad.
Ahora tienen diferentes funciones las autoridades. La autoridad va a tener un nivel de decisión en el campo en que actúa. Por ejemplo, un policía que está en función, ¿no es cierto? ¿Qué le permite? ¿Qué le dice la ley? La ley le da una misión a este policía. Le dice que debe, ¿no es cierto?, conservar el orden público. Y el orden público es pues inmenso, no es pequeño. El orden público es desde la pelea de una pareja hasta posible intento de derrocar al presidente, qué sé yo, es gigante. El orden público es todo. Nosotros vivimos en constante desorden. La mayor parte de las calles, por ejemplo, están llenas de vehículos y, es decir, estacionados. Y hay un letrero que dice prohibido estacionar. Estamos viviendo en un desorden. No debían estacionar. Eso se llama desorden público. Entonces, la autoridad de la policía es, pues, hacer cumplir la ley y debía ordenar. Es decir, el desorden público es amplio. Por eso, su misión constitucional de la policía es conservar el orden público. Entonces, le está dando autoridad para un sinfín, ¿no es cierto?, de actividades que están contrarias a la ley. Todas las actividades. Entonces, esa es su función. Esa es la función social de esta autoridad, ¿no es cierto? Darle sentido de propósito y dirección y además orientar todos los roles, responsabilidades y recursos para mantener y establecer las normas. Entonces, en ese sentido, creo que está bastante entendido lo que es el gobierno, autoridad y poder. Bien, cuando estamos hablando de poder dominante y no dominante, ya es bastante sencillo, ¿no es cierto? El poder dominante es aquel que ejerce el dominio, ¿no es cierto?, sobre otro, el dominio sobre los demás. Entonces, el poder dominante del Estado está en la autoridad y en el gobierno que tiene. Y el poder dominado, o sea, del dominado en este caso, es, ¿no es cierto?, el que obedece, es el objeto del poder. Cuando se dice objeto del poder, el objeto es todo donde recae, ¿no es cierto? Entonces, el objeto del poder es la misma sociedad, la cual tiene necesariamente que cumplir todas las disposiciones. El poder dominado es en las unidades que responden al respeto del poder, ¿no es cierto?, que transfieren el poder dominante. Entonces, en relación con el ámbito sobre el que ejerce el poder dominante, se puede dividir en diferentes fases. No solamente hay el poder político, hay el poder económico, hay el poder ideológico, hay el poder jurídico, hay el poder de los medios de comunicación, hay el poder religioso, es decir, hay diferentes formas de manifestación del poder. Cuando estamos hablando del poder económico, es aquel que tiene el dominio sobre los medios de producción y sobre, obviamente, también la fuerza de trabajo. Es decir, el poder económico es aquel que, ¿no es cierto?, mantiene dominado a través de lo que es lo económico. El poder ideológico es aquel que impone sus ideas, ¿no es cierto?, su filosofía, su teoría sobre los otros. Entonces hay una imposición ideológica. En esa imposición ideológica, por ejemplo, está la imposición religiosa. Cuando estamos hablando del poder religioso, también estamos hablando, ¿no es cierto?, de un poder ideológico que se impone en forma subjetiva. El poder político, que acabamos ya de decir que es el poder político, simple y llanamente es la imposición de el poder del Estado a través de la autoridad. El poder jurídico es el poder de las leyes, el poder del conjunto de las normas y procedimientos, ¿no es cierto?, que se utilizan para el dominio y hegemonía, ¿no es cierto?, de la voluntad del Estado sobre los sujetos. El poder de los más media o de los medios de comunicación. Cuando estamos hablando del poder de los medios de comunicación, estamos hablando la capacidad de
interpelar ideológicamente sobre el sujeto a través de los medios de comunicación que son receptados por los diferentes sentidos que tenemos, particularmente el sentido de la vista y el oído, ¿no es cierto?, frente a los diferentes medios de comunicación. Ahora, ¿por qué los medios de comunicación son un poder y además tienen la capacidad de interpelar ideológicamente a las personas? Porque cada periodista, cada representante de algún medio de comunicación emite su criterio subjetivo sobre la realidad que ha captado. Por ejemplo, en una, en una manifestación o en una pelea en la calle, ¿ya? Van a filmar una pelea en la calle y puede haber tres criterios diferentes de tres medios de comunicación por esa pelea. Esa pelea, estos medios de comunicación no la han visto en forma directa, en forma viva, sino han captado a través de sus cámaras. Entonces van a ver que están peleando dos hombres y dos mujeres en la calle. Entonces hay una pelea de dos hombres y dos mujeres en la calle, van a sacar las imágenes, todo eso. Al, al sacar la imagen, al captar la imagen, están captando una imagen objetiva, es decir, una realidad. Pero esa imagen objetiva, al introducir en la mente del sujeto, cambia. ¿Por qué cambia? Porque le va a dar un contenido, ¿no es cierto?, a través de su pensamiento, a través de su criterio, a través de su análisis. Él va a ver una pelea, no va a decir, hay una pelea de mujeres. Tiene que tener un argumento y ese argumento es lo subjetivo. Va a decir seguramente, estaban peleando dos mujeres y dos hombres precisamente por problemas de sentimentales, por problemas de, de amor, de amorío. En cambio, el otro va a tener otra manifestación. Va a decir, estaban peleando esas cuatro mujeres porque precisamente tenían unas deudas, sin enterarse precisamente el fenómeno como tal, pueden crear ciertos criterios, ciertas opiniones, ¿no es cierto?, que son eminentemente subjetivas. Por eso la información es un poco difícil que sea objetiva, a no ser que se haya captado con la cámara y vemos nosotros esa realidad, simple y llanamente esas son las imágenes, pero no dicen el por qué. El por qué los puede poner, ¿no es cierto?, la parte subjetiva del sujeto. Entonces, en ese sentido, estos medios de comunicación pueden ser interpelatorios a el criterio de las personas, por eso se convierte en un poder. Finalmente, el poder del Estado, que ya lo habíamos manifestado, ¿no es cierto? Ahora, habíamos visto también el poder fáctico y el poder normativo. Cuando estamos hablando del poder fáctico y del poder normativo, ¿no es cierto?, simple y llanamente estamos hablando de el poder de hecho. El poder fáctico es el que se ejerce al margen de los cauces formales. Es decir, ¿qué quiere decir? El poder fáctico se ejerce al margen de lo que dice la norma, la Constitución y las leyes. No coincide necesariamente con el aparato del Estado y se sirve de su autoridad informal o su capacidad de presión para influir políticamente. Es decir, el poder fáctico es aquel que asume el poder sin que lo mande la ley y sin que lo mande la legitimidad. Entonces, él maneja el Estado a su criterio, él maneja el gobierno a su criterio, no lo que está dentro de la norma. Por eso el poder fáctico ni está legitimado, ni siempre busca la legitimación para ejercerse, pero ejerce de facto, es decir, de hecho. El poder, aunque no haga legalmente, es decir, no lo puede hacer legalmente, sino ya sería un gobierno legal, ¿no es cierto? Lo que en mera existencia se hace es determinante su actitud, su poder, mediante la fuerza fuera de la norma.
Entonces ese es un poder fáctico. Y el poder normativo, simple y llanamente, es el poder que exige la norma, que exige el derecho. Cómo se va a adquirir el poder y cómo se va a utilizar el poder dentro de la normatividad. Ahora bien, ¿cuál es el contenido jurídico del poder? Cuando estamos hablando del contenido jurídico del poder, estamos hablando simple y llanamente del contenido constitucional. Es decir, el poder del Estado es un poder social, es un poder jurídico y además es un poder constitucional. ¿Qué quiere decir que es un poder del estatal? Es un poder de la sociedad jurídica y políticamente organizada. Además es un poder social porque nace de la misma sociedad y es un instrumento jurídico porque es de cumplimiento obligatorio. Y ese cumplimiento obligatorio está en la normativa general, es decir, está en la norma fundamental del Estado, que es la Constitución Política del Estado. Por eso es un poder constitucional, ¿no es cierto? El contenido jurídico del poder es estatal, es jurídico, es constitucional y es social. Por eso el poder del Estado es un poder social y solamente puede entenderse como tal, es decir, como social, lo que distingue al poder de hecho del poder estatal. Es decir, el poder estatal está en su contenido jurídico y su contenido jurídico es la Constitución y las leyes. Inicialmente la base es precisamente la Constitución Política del Estado y la Constitución Política del Estado es la ley de las leyes en nuestra nación, en nuestro Estado. Y todo aquel que irrumpe la Constitución Política del Estado está fuera del derecho, está fuera de la Constitución y está fuera de la norma. Entonces, el contenido jurídico del Estado necesariamente es la normatividad, es toda la economía jurídica que nace de la Constitución Política del Estado. El poder estatal como validez de orden jurídico. Ahora bien, cuando estamos hablando de esta parte práctica, ya estamos indicando, ¿no es cierto?, de que el poder estatal es un elemento de validez jurídica. La estructura del sistema jurídico se determina por las relaciones entre sus fuentes, pero supone que el derecho regula su propia creación, pero también que el significado material de sus normas depende de las formas normativas que las albergan. Es decir, el poder del Estado tiene una validez del orden jurídico porque precisamente nace del orden jurídico. La estructura del sistema jurídico que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, determina cuáles van a ser las relaciones entre los sujetos con el Estado, los sujetos entre sujetos, es decir, determina la propia interacción e interrelación conductual de todas las fuentes. Entonces, ese es el concepto del poder. Hola, mamita linda. Entonces, ahí tenemos el orden, o sea, el poder estatal como validez de orden jurídico. El orden jurídico es, pues, ¿no es cierto?, la economía jurídica sobre la que se basa el Estado, sobre la que lleva adelante sus actividades. Sin embargo, podemos indicar que este orden jurídico, ¿no es cierto?, presenta el derecho y sus relaciones en el marco de la Constitución vigente. El análisis siempre ha sido efectuado desde una teoría formal de las fuentes. Cuando hay solo un enfoque, es un poco difícil determinar, ¿no es cierto?, por qué se da, cuál es la validez del orden jurídico del poder estatal.
Entonces acá entramos en una especie de controversia cuando solamente existe una concepción. Sin embargo, hay varios representantes del pensamiento y todos confluyen en lo mismo. ¿Cuál va a ser la validez del orden jurídico en el orden estatal, el poder del Estado? Precisamente todos coinciden en que la validez del orden jurídico para el poder del Estado radica precisamente en la normatividad, en la norma fundamental. ¿De dónde nace el derecho penal en Bolivia? ¿Dónde nace el derecho civil en Bolivia? A ver, ¿me están escuchando o no me están escuchando? Escúchame, pues, no sean malitos. ¿Ya? ¿Dónde nace el derecho penal en Bolivia? Correcto. Nace de la sociedad, ¿no? Pero nace necesariamente de la constitución política del Estado. En la constitución política del Estado es la fuente principal para la determinación de las diferentes leyes. De ahí sacamos nosotros toda nuestra economía jurídica. No es que nos basamos en el derecho romano, en el derecho inglés o en el derecho anglosajón, no. Nuestra economía es propia de nosotros. Nosotros hemos creado el derecho, la constitución, y en la constitución está pues todo el derecho, toda la economía de nuestra nación, de nosotros, ¿cierto? Queremos que entren algunos más. Bien, entonces se queda entendido con bastante claridad, ¿no es cierto?, cuál es la validez del orden jurídico en el poder estatal. Bien, ahora veremos entonces lo que significa el poder público según Duguid. Duguid es un francés, es un filósofo y al mismo tiempo es, obviamente, un historiador, eh, un representante del pensamiento político, ¿ya? Que ha aportado bastante sobre lo que va a ser la administración pública y el poder público. ¿Ya? Cuando está hablando eh, Duguid, ¿no es cierto?, sobre el poder político es, para Duguid, dice, el poder del Estado es un poder público. Es un poder público, ¿por qué? Porque relaciona a la sociedad, relaciona al hombre con el Estado. Es decir, el Estado determina la conducta de estas personas a través de los diferentes aparatos normativos. Por tanto, ese es un poder público. Pero lo que no puede determinar el Estado es su alcance jurídico. Es decir, no puede determinar el alcance jurídico civil, la relación del sujeto con el sujeto. El hombre con el hombre tienen sus propias relaciones. Entonces, esa es la parte privada. Esa es la parte privada de los hombres que no regula el Estado. Pero sí regula la parte pública, por tanto, según Duguid, ¿no es cierto?, el poder del Estado es el poder público. Indudablemente hay una controversia y hay un análisis bastante profundo de lo que es la concepción del derecho público, ¿ya? Y el poder público, desde la concepción de Hariut, desde la concepción del mismo Marx, desde la concepción de Juan Jacobo Rousseau, es decir, muchos llevan adelante eh, conceptos, ¿no es cierto?, y análisis críticos y creativos sobre lo que es el poder público, ¿ya?
y el poder público solamente se referiría a la relación del Estado con los sujetos, porque el resto es privado. El resto de los derechos y las obligaciones que tienen los hombres entre sí no está regulado por el Estado, es privado. Entonces a eso se refiere, ¿no es cierto?, el poder público de Duguid. Ahora bien, veremos el poder estatal como unidad de acción política. Bien, pero permitiremos que ingresen alguien más, creo que quiere entrar, no, no hay nadie. Cuando estamos hablando de unidad de acción política, ¿no es cierto? Precisamente estamos hablando de el Estado, ¿no es cierto?, que tiende a unificar la acción política de la sociedad. Por eso se dice el Estado es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables, a través de las cuales se ejerce el monopolio del uso de la fuerza, la soberanía, aplicada a una población dentro de los límites territoriales establecidos. Se acordarán ustedes de que cuando hablamos del Estado y dice que es el Estado simple y llanamente es la sociedad organizada política y jurídicamente que está asentada en un territorio y tiene una población y está pues gobernada por una autoridad. Entonces, ese es el Estado como ya. Entonces, podemos indicar de que el poder estatal como unidad de acción política precisamente obedece a la misma concepción del Estado. Sin embargo, por ejemplo, Marx dice el Estado no es un reino de la razón, sino de la fuerza. No es un reino del bien común, sino del interés parcial. No tiene como fin el bienestar de todos, sino de los que detentan el poder. No es una salida del estado de naturaleza, sino su continuación bajo otra forma. Antes, al contrario, la salida del estado de la naturaleza coincidiría con el fin del Estado. ¿Qué significa para Marx en pocas palabras? En la concepción de Duguid, en la concepción de Hariot, en la concepción de todos los constitucionalistas, el Estado es una sociedad organizada política y jurídicamente. Es decir, es la misma sociedad del Estado. Es decir, son todos, moros y cristianos, todos son la sociedad. Ricos, pobres, blancos, negros, todo ese conjunto, ¿no es cierto?, de personas que constituyen esa sociedad sin tomar en cuenta su carácter de clase. Dice, este es el Estado, entonces es esa organización. Para Marx no es así. Para Marx es el Estado un instrumento de dominio, ¿no es cierto?, que tiene la minoría sobre la mayoría. Entonces es un instrumento, ¿no es cierto?, que profundiza la brecha entre los que no tienen y los que tienen, entre los ricos y los pobres, entre, ¿no es cierto?, los trabajadores y los dueños de los medios de producción, es decir, entre el proletariado y la burguesía. Una concepción totalmente diferente a la concepción generalizada de la estructura funcional y obviamente de el proceso, ¿no es cierto?, de la construcción del pensamiento político entre los siglos pasados. Creo que es interesante y es importante hacer ese tipo de reflexión. Entonces, el poder estatal como unidad de acción política obedece precisamente a la misma concepción de Estado, es decir, a la unidad de la sociedad, ¿no es cierto?, organizada política y jurídicamente, en un territorio con una población, indudablemente, con una actividad de administración política. El poder estatal como unidad de decisión política también es importante. Acá hay también diferentes representantes del pensamiento, ¿no es cierto?, que establecen
que el Estado es siempre, ¿no es cierto? Y va a ser siempre una forma de organización política, que se ha transformado en forma universal, o sea, ha tenido todo un proceso de formación, todo un proceso de organización hasta quedar en una estructura que la conocemos hoy. Entonces, prácticamente aparece el Estado, como habíamos indicado, y como el mismo Engels nos manifiesta en su libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, ¿cierto? El Estado ha ido evolucionando junto con el hombre y fundamentalmente lo que determina, lo que va a determinar el poder va a ser pues el dominio del hombre por el hombre, sobre el hombre, ¿cierto? A través de diferentes métodos, a través de diferentes estructuras, a través de diferentes organizaciones estatales. Se ha organizado primero una estructura del, de la sociedad política ya, la sociedad esclavista, la sociedad feudal, hemos llegado a la sociedad capitalista, estamos buscando ingresar a una sociedad socialista, es decir, obedece a una transformación universal, ¿no es cierto?, del Estado. Indudablemente nace en Europa, en la Edad Moderna y hasta el siglo XVI ha sido instaurándose como la forma de organización política de las sociedades, o sea, el poder estatal como unidad de decisión política ha estado desde que nace el mismo dominio del hombre sobre el hombre. Bien, también tenemos ahora el poder estatal, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de una doctrina positiva y una doctrina negativa de lo que significa el poder. Desde el punto de vista de las consecuencias del ejercicio degenerado, además del poder político y el mal gobierno, aparecen pues como lo habíamos visto con el mismo Aristóteles, ¿no es cierto? Hay diferentes formas de degeneración del uso del poder, el exceso y abuso del poder. Ahí tenemos la autocracia, el autoritarismo, el totalitarismo, la oligarquía, es decir, hay diferentes formas de manifestación del poder en forma negativa. Uno de los importantes representantes del pensamiento también político, como Karl Einstein, junto con Bobbio, apuntan que Aristóteles sí estaba plenamente consciente de las dos caras del poder, puesto que a eso se le debe su confrontación entre formas puras y formas impuras. Cuando estábamos hablando de las formas puras, estábamos hablando de las tres formas de poder que nos hablaba Aristóteles, que es precisamente la monarquía, la aristocracia y la democracia. Esas tres formas de poder obviamente han tenido un proceso de evolución en la práctica y han ido degenerándose, cada una de ellas ha ido degenerándose, como la tiranía, por ejemplo, en los gobiernos monárquicos. Una degeneración en el que el sujeto ya era más que Dios, ¿no es cierto? Él decía, yo soy la ley. Carlos V, perdón, Carlos, el rey Carlos XV, creo que si no me equivoco, dice, ¿no es cierto? Yo soy la ley, yo soy el Estado. Entonces ya llega al exceso y abuso del poder y degeneración de ese modelo. Entonces también vemos ya que, por ejemplo, Rousseau hace una diferenciación entre la dirección del Estado bajo un principio de igualdad que encamina a la sociedad hacia un bien común, o aquellas arbitrariedades que podían suscitarse a favor del interés de un individuo o de grupos. Es lo que en la actualidad nosotros conocemos, ¿no es cierto? Ya como sabemos de que indudablemente hay diferentes formas de degeneración del poder político por el mal uso.
Cuando se habla de exceso y abuso de poder, lamentablemente la historia nos ha demostrado que el mal gobierno y el uso degenerado del poder se ha convertido en una regla en vez de una excepción. Es decir, que el poder político a menudo se utiliza en beneficio de los pocos individuos y no así para el bien de la colectividad. Y lo peor de esto es que además de solo beneficiar a los pocos, ha llegado a afectar a muchos mediante la vulneración de sus derechos. Sin duda, una de las características del poder político es el uso de la fuerza, es decir, de quien posee el dominio del poder político posee también el dominio sobre la fuerza pública, la coacción legítima del Estado. Entonces puede decirnos que el poder político es usado en contra de las personas, no solamente porque afecta a estas, sino que con frecuencia se suscitan dichas decisiones con el uso de la fuerza, reprimiendo a quienes se opongan a ellos. Es decir, hay el uso excesivo de la fuerza para imponer su voluntad de los que están en gobierno, de los que manejan el poder del Estado. Aún, aunque no, aunque no quieran. Es decir, hay algunos gobiernos que hacen el uso excesivo del poder por el simple hecho de que no estén de acuerdo con su política, no estén de acuerdo con sus decisiones, no piensen como ellos. Entonces ahí se rompe la voluntad, ¿no es cierto?, democrática y los derechos fundamentales al libre pensamiento, a la libre decisión. Entonces, hay diferentes formas de manifestación del uso abusivo del poder. Eso, este exceso ha sido denominado de muchas formas, de muchas maneras. El autoritarismo, el totalitarismo, el despotismo, la tiranía, la dictadura, etcétera. ¿Ya? Todos estos términos tienen su origen en acepciones y realidades distintas. Es decir, que a cada uno siempre posee ciertas características particulares y han sido utilizadas en diferentes épocas y lugares diferentes, en diferentes tipos de gobierno. Sin embargo, todos estos conceptos representan lo mismo, puesto que reflejan una forma de gobierno en donde existe una exacerbación del poder y el abuso excesivo del poder político. Por ejemplo, la autocracia. Para Karl Levenstein, ¿no es cierto?, decía, todas las formas de gobierno dentro de las cuales señalamos se denominan en forma genérica, ¿no es cierto?, el uso exceso y el uso excesivo del poder. Y las pueden clasificar en una sola forma genérica, que es la autocracia, que se caracteriza por la existencia de un solo detentador del poder, el cual puede ser una persona o una asamblea o un partido. Esta autocracia también se caracteriza por el ejercicio del poder que no está distribuido, sino concentrado en una sola persona. O sea, es un centralista. Está también caracterizada por la no existencia de ningún control efectivo sobre ese poder, es decir, no hay quien controle ese poder. Además, la autocracia se caracteriza por el monopolio del único detentador del poder, que no está sometido a ningún límite, es decir, por él manda más. La autocracia funciona bajo un circuito cerrado, es decir, no hay espacio para otras ideologías y fuerzas sociales distintas a las que el detentador del poder posee. Como ustedes ven, entonces, puede definirse en función de Lowenstein, ¿no es cierto?, en una sola categoría, como la autocracia, todos los males y el uso excesivo del poder que tienen los gobiernos. Someten a una subordinación de todas las funciones estatales bajo el mando único y decantador del poder. Sus técnicas políticas se basan en el orden y en la obediencia.
La orden es el único detentador del poder. No existe responsabilidad política para el único detentador del poder. Entonces ahí tenemos pues diferentes formas de manifestación del poder. El autoritarismo también es otra forma de manifestar, ¿no es cierto?, la desviación de lo que significa el buen gobierno. O sea, en ese sentido es un ejercicio degenerado del poder político, el autoritarismo. Tiene todas las características de la autocracia. El autoritarismo tiene la particularidad de que puede coexistir con otros órganos ajenos al detentador del poder. Es decir, no se cierra, no se cierra definitivamente. Este puede coexistir con otros poderes de otros estados sin ningún problema. Es un modelo autocrático también, que busca simplemente mantener y fundamentar una estructura gubernamental. Por lo tanto, si la sociedad civil no pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos, el ejercicio del poder se puede, ¿no es cierto?, respetar, se pueden respetar ciertos derechos. Normalmente en el autoritarismo existe una ideología, pero esta no es ejecutada plenamente, simple y llanamente estará destinada a detectar, a detentar la estructura y la configuración del poder. Entonces, tiene una bastante diferencia el autoritarismo con lo que es la autocracia como tal. Bien, entonces tenemos esas formas totalmente desviadas de lo que significa el poder como tal. Sin embargo, también ahora podemos ver un elemento que es importante, una especie de contraparte, una especie de defensa de, la, de un determinado sector de clase, ¿cierto? El sindicalismo es un movimiento, ¿ya?, y una organización social que precisamente se forma para, ¿no es cierto?, buscar la defensa de los derechos y las reivindicaciones de los trabajadores. En Bolivia nace en la segunda mitad del siglo XIX y contra la decidida oposición de los gobiernos liberales, aunque no durante los gobiernos de la época fueron manipulados hábilmente por la política. ¿Qué significa? Significa que el sindicalismo en Bolivia, es decir, el movimiento social, ¿ya?, de reivindicación obrera y proletaria, aparece en Bolivia precisamente, se estructura en Bolivia entre 1952. En 1952 ya va a aparecer una estructura de la Central Obrera Boliviana. Sin embargo, mucho más antes ya funcionaban los diferentes sindicatos fabriles, los sindicatos de los trabajadores mineros, sin, funcionaba o se estructuran ya otros sindicatos, ¿no es cierto?, e incluso agrarios, como movimientos sociales reivindicativos, es decir, de reivindicación de sus derechos. Los sindicatos obreros tienen un origen en la minería, particularmente extractiva del mineral y del estaño. Y en las asociaciones de trabajadores ferroviarios, por ejemplo, o por los sindicatos de textileros. La mayor parte de estos movimientos sociales, de estas organizaciones sociales, tienen un corte trotskista o de corte marxista, es decir, de origen
y de tendencia eminentemente revolucionaria. Se han ido formando también algunos sindicatos agrarios, es decir, del campo, ¿no es cierto? Después de la Guerra del Chaco, es decir, entre 1932 y 1935, donde Bolivia va a un enfrentamiento bélico con Paraguay. Asimismo, se van formando sindicatos mixtos de Huanuni, otros desde la época de Simón Patiño, que adquieren las minas en Huanuni, es decir, a través de acuerdo a la historia, ¿no es cierto? Tenemos diferentes momentos históricos donde se van fundando, donde se van organizando los diferentes grupos sociales de los trabajadores, de los sindicatos. Y cada uno de los sindicatos tiene todo un proceso histórico de reivindicaciones y de luchas para conseguir, ¿no es cierto?, sus conquistas sociales. Ha habido muchas personas muertas, se han ofrendado miles de vidas en conseguir ciertas conquistas sociales, conquistas de salud, conquistas de trabajo, conquistas económicas, conquistas de salubridad, de educación, etcétera. Todo lo que hoy tenemos, por lo menos en Bolivia, obedece a una lucha constante de las organizaciones sociales de trabajadores. La salud, la educación, la vivienda, es decir, son elementos importantes que han ido logrando, ¿no es cierto?, eh, logrando arrancar los trabajadores para su beneficio. Es importante y es interesante ver la historia de Bolivia desde el punto de vista de la clase obrera. La Central Obrera Boliviana, la COP, luego de 6 años de lucha, los trabajadores de las minas en las ciudades vencen por tercera vez en la historia al ejército boliviano en 1952. 1952 es un hito importante en la transición de un Estado de corte republicano liberal hacia un Estado nacionalista. Es decir, se da una nueva concepción del Estado, una nueva concepción, por eso se llama revolución. Hay un cambio social, hay un cambio del eh, modelo republicano, ¿cierto?, liberal, hacia un modelo nacionalista revolucionario. 1952, y precisamente la Central Obrera Boliviana va a ser uno de los, uno de los instrumentos políticos de la clase trabajadora que va a liderizar los procesos de revolución en América Latina. América Latina va a tener el primer movimiento obrero revolucionario y va a cambiar el modelo de sociedad, el modelo político, y va a cambiar el Estado, de un Estado eminentemente liberal, dominado por la oligarquía minero-terrateniente, va a pasar a un Estado nacional, a un Estado democrático, participativo, ¿cierto?, con la revolución del 52. Va a ser un nuevo Estado, un Estado, ¿no es cierto?, intervencionista y un Estado de bienestar, porque es a partir de 1952 que el Estado se va a hacer cargo de de la industria, particularmente de los bienes del Estado, y los va a administrar. Va a crear la Corporación Boliviana de Fomento, se va a dar la nacionalización de las minas, la reforma agraria, la reforma educativa, el voto universal, ¿ya? Y muchas conquistas desde 1952 hasta hoy que vamos llevando adelante. Sin embargo, entre 1964 a 1984
va a sufrir precisamente un duro golpe la Central Obrera Boliviana, porque va a haber una intervención militar de 20 años. Y en 20 años la COP va a ser el baluarte de la reconquista de la democracia, ¿no es cierto?, durante toda la lucha, durante esos 20 años de lucha. Sin embargo, es importante hacer ese refresco de la historia y precisamente el sindicalismo va a ser uno de los movimientos sociales, una de las organizaciones sociales, ¿no es cierto?, que va a poner freno a los grandes abusos del autoritarismo, del totalitarismo, de las dictaduras. Bien, el comunismo obviamente también es una corriente ideológica y es una forma de Estado. Es una forma de Estado y una forma y también una corriente ideológica, ¿no es cierto?, construida bajo objetivos y bajo realidades totalmente diferentes a las nuestras, pero que no escapan de la realidad. En realidad, al surgimiento del pensamiento materialista, al surgimiento de la ideología materialista, ¿no es cierto?, el mundo se divide en dos grandes partes. Una parte de una corriente eminentemente objetiva que surge con el materialismo y otra parte subjetiva, ¿no es cierto?, que todavía se mantiene en el escepticismo de, ¿no es cierto?, la subjetividad. Estamos hablando del modelo capitalista y el modelo socialista. El modelo socialista es una parte intermedia entre lo que va a ser la fase superior, que es el comunismo. Esta corriente, ¿no es cierto?, nos orienta a lograr una nueva forma de Estado. Ni siquiera de Estado, va a desaparecer el Estado, va a desaparecer la lucha de clases, indudablemente vamos a entrar a vivir en un Estado común. ¿Ya? Entendido como organización social y económica, una asociación basada en la comunidad de los medios sociales de producción y los bienes que con ellos se producen, y en una participación directa de los miembros en el ámbito de la vida. ¿Qué significa eso en la concepción teórico-filosófica? Que precisamente en el comunismo los medios de producción, todos los medios de producción van a estar asentados en manos de todos los trabajadores. Y la distribución de la producción va a ser en forma común para todos. Entonces, en ese sentido, hay una nueva concepción de lo que es una nueva forma de modo de producción. Esa es una forma ideológica política también de la toma del poder. El anarquismo es una filosofía política también y forma social que llama a la oposición constante, es decir, el anarquismo es una corriente ideológica inconforme que siempre está en contra de lo que va a decidir el Estado. Es decir, crea una zozobra, un desconcierto, por eso es anarquista. El anarquismo se va a constituir en una corriente eminentemente filosófica, política y social que siempre lleva a la oposición. Bien, ya lo hemos visto esto. Ahí termina nuestro programa, compañeros, en el anarquismo, y es todo lo que pertenece a este tema, al poder. Creo que ya tienen todos, ya saben, ya son capitos en teoría del Estado. Falta todavía mucho. A ver, preguntas, comentarios. Preguntas, jóvenes nobles. ¿Tienen alguna pregunta? Justo hemos terminado, che, 9:30 y así. Voy a compartir esto, a ver, rapidito, van a sacar una foto.
¿Se ve o no se ve? ¿Me he salido? No, estamos todavía adentro. Ven, jóvenes, ¿me ven o no me ven? Perfecto. Hagan una toma, saquen una con su cámara hasta contar tres. Una, dos, tres. Ya debe estar. Ya debe estar, ya debe estar. Ah, otra. Listo. Otra. Listo. La última. Listo. Ahí. Listo. ¿Listos? Ah, no sé. Ya les he dado chanchullo. Dice aquí la primera, la ciencia que estudia el derecho constitucional, la teoría del Estado y la ciencia política es el derecho público, romano, privado, ¿cuál es? Hay que contar uno, dos, tres. Correcto. Según Engels, el libro del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado indica que el lenguaje articulado es el descubrimiento más importante del hombre que aparece en el primer estadio del salvajismo, el primer estadio de la barbarie, el primer estadio de la civilización. ¿Cuál? ¿Ninguno? Uy, ya la fregó. Ya qué listo, qué lindo.